Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país o una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista. Radio Común y Comité Cerezo México presentan serie radiofónica conmemorativa a 50 años del golpe de Estado en Chile. En esta entrega, Adriana Villarroel, desde la ciudad de Talca, en Chile, ¿cómo le enseñamos esto a las nuevas generaciones? En mi patria, historia, tierra y hombre se funden en un gran sentimiento nacional. Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega especial que hace Radio Común en el marco de un acontecimiento muy importante dentro de la historia latinoamericana y el mundo. Nos encontramos en la serie radiofónica a 50 años del golpe de Estado en Chile. En este momento, atrás del micrófono, Adolfo Ortiz, muy contento de establecer contacto hasta el Cono Sur, establecer contacto hasta la República de Chile con Alejandra Villarroel. Alejandra, muchas gracias por hacer contacto con nosotros. A ustedes, gracias por la invitación. Pues aquí en el apunte que tengo, sé y quiero hacerle saber al público que Alejandra Villarroel es estudiosa de letras hispánicas, maestra en educación, originaria de Santiago de Chile, habitante actualmente en la ciudad de Talca, y esto aproximadamente a 250 kilómetros al sur de la capital. Pues bien, Alejandra, nosotros estamos bien contentos y pues en este marco, ¿qué es lo que también tú quieres hacerle saber al público acerca de tu persona? Uf, que, además de, o antes de todas esas descripciones de títulos, yo pienso que primero activista, ¿no? Eso pienso que es mi primera acción, activista y también madre. Claro, de Santiago, viviendo hoy en una ciudad pequeña, o más pequeña, y profesora de tomo y lomo. Qué bueno, Alejandra, que remarcas esto porque nos permite conducir esta charla por un camino que nosotros planteamos y queremos llevarte. Profesora, activista y madre en este país que está cumpliendo 50 años del golpe militar, del golpe de Estado que llevó al acabose al gobierno de Salvador Allende. En este marco, partimos con una pregunta para ti, Alejandra. El golpe a 50 años. Tú como profesora, como activista, cuéntale al auditorio de Radio Común cómo se le enseña a las nuevas generaciones el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Hay varias vías, ¿no? Está la vía de la escuela formal, y en ese caso es parte del currículum en el módulo de historia, en el curso de historia, eh, y se enfoca desde la perspectiva de la violación a los derechos humanos, del fin de una democracia, y una óptica más o menos del nunca más, ¿no? Del nunca más, esto no puede volver a suceder. Eso es en el lado de la escuela. Sin embargo, el enfoque es bien encapsulado a lo histórico y bien poco abierto, ampliado a lo económico y a los cambios, las transformaciones que tuvo el país a partir de la dictadura, en el sentido de una mirada más sistémica, ¿no? No se trabaja desde el arte, por ejemplo, o desde los cambios que hubo en el modelo de la salud o de la educación, la privatización de todo lo que tenemos, incluso el agua. Eh, el nombre de cada una de las personas desaparecidas, detenidas o sus trayectorias, porque solamente es un nunca más que, a pesar de ser una frase potente e importante,
también tapa, cubre otra información que es necesario profundizar. Y también entre todos estos valores democráticos que les llaman, información ciudadana y qué sé yo, pareciera que el mensaje tiene más relación con la imposibilidad de votar, que eso es lo dañino de una dictadura, la imposibilidad de votar por tus parlamentarios o qué sé yo, antes que un modelo impuesto a fuerza de violencia sobre los cuerpos de personas. Eso es por el lado de la educación formal tradicional. Pero por otra parte, por supuesto, está la educación popular y las otras miles de formas de educación que sí lo abordan de una perspectiva más de la lucha por la memoria, por ejemplo, pero la memoria no solamente entendida como algo que sucedió y que hay que recordar, sino que la memoria presente, permanente, los lugares, los registros, donde aún hoy es posible observar lo horroroso que sucedió, ¿no? Desde los centros de los lugares, ir a recorrer lugares, conocer lugares que fueron centros de detención y tortura, por ejemplo, hasta reconocer en el presente las consecuencias que esto ha tenido en términos de la vida cotidiana, en términos de la privatización, como decía, de todo, por ejemplo, o en términos de los cambios en los sentidos de ser, de la solidaridad pasamos al individualismo neoliberal, y cómo eso ha implicado también cambios profundos en las relaciones entre las personas, etcétera. Entonces, yo veo que hay dos vías de cómo se enseña esto a las nuevas generaciones. Por una parte, un discurso oficial que tiene que ver con el nunca más y con el respeto a la vida democrática, que me parece en lo personal que es insuficiente. Y por otra parte, en el ámbito de la educación popular o comunitaria ya va la línea más crítica, como suele suceder. Este discurso oficial, ¿cómo va permeando entre las diferentes edades? Y también, si tú lo permites, cuéntanos qué es lo que estamos definiendo como nuevas generaciones. Ujú. Sí, este discurso oficial se basa en la idea de la formación ciudadana. Eso es lo principal, ese es el eje. Postdictadura entonces empezó a tener mucha fuerza la idea, ya no éramos chilenos, chilenas, como nos decía el dictador, sino que ahora éramos ciudadanos y ciudadanas. Empezó a ser el nombre, ¿no? O chilenos todos, chilenas todas también. Pero sobre todo el énfasis estaba en la ciudadanía. Y como te decía, restringido, me parece restringido al derecho a voto. Entonces, sí hay mucha formación ciudadana eh, que explica cómo funciona la democracia, cuáles son, no sé, los componentes de la democracia que tenemos en Chile. Y en relación a la dictadura misma, sí, están los libros de historia, los textos escolares están, pero otra vez la óptica está desde la disrupción a la vida democrática y la figura bueno, costó hartos años que se hablara de dictadura. Antes se hablaba de pronunciamiento militar, y cuando yo me eduqué era pronunciamiento militar o gobierno militar. Y dictadura se empezó a usar, yo diría que no más de 10 años atrás empezó a usarse dictadura. Y pareciera ser que todo es militar. No está presente en los textos explícitamente el trabajo civil de las personas que aún hoy son parte del gobierno en términos senadores, diputados. Otro elemento también creo importante es que en términos de derechos humanos se toma la figura de las personas que fueron asesinadas, ejecutadas, se toma como ese momento, el momento en que su cuerpo desaparece o es asesinado, pero no su trayectoria, no su proyecto político, no la razón por la cual estaba luchando en ese momento. Entonces, otra vez me parece que el discurso oficial en todas las edades, desde pequeñitos hasta la educación superior, tiene relación con la formación ciudadana en términos de valorar la democracia. Y punto. Qué bueno que tú mencionas la insistencia en el papel del ciudadano, esto en relación con su ejercicio, su derecho a sufragar. Y aquí también me detengo porque si este discurso oficial promueve, remarca el nunca más, pero con un carácter netamente ciudadano, en determinado momento lo mencionaste, no hablando de dictadura, sino de pronunciamiento militar, hablando de un gobierno militar. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice la educación popular? ¿Qué es lo que la educación popular le dice a las generaciones en contrasentido a lo que acabas de mencionar? Claro, es tomar algún elemento y verlo desde todas las ópticas, ¿no? Tomar algún elemento como, por ejemplo, la situación de la salud en Chile. Hay hospitales públicos, que son los que usamos la mayoría de las personas, y hay clínicas privadas, que son muy caras. Si yo tengo una enfermedad grave,
tengo que esperar mucho tiempo a que el hospital tenga un cupo para atenderme. Pero si yo tengo dinero, pago en una clínica privada y me atienden inmediatamente. Entonces está en juego incluso la vida de las personas. Entonces tomar algo así, uno dice, bueno, ¿cómo se relaciona esto con la dictadura? Bueno, la instauración de este modelo fue mediante la dictadura, por ejemplo. La dictadura, con la doctrina del shock que le llaman, pudo imponer, primero, deshabilitar toda resistencia, por supuesto, todo sindicato, toda organización, toda forma de pensar en colectivo, e imponer un modelo tremendamente inhumano en términos neoliberal, pero de libro, ¿no? De hecho, se habla del ladrillo, que es el libro que crearon los Chicago Boys, que se llama, el equipo que mandó Pinochet a construir las bases, los cimientos de este modelo. Entonces, desde la educación popular, lo que se hace generalmente es tomar elementos de lo cotidiano y desde ahí problematizarlo, ¿cierto?, para hacer una mirada más amplia, para leer la realidad como en lo clásico de la educación popular. A partir de la lectura de la palabra, leer la realidad en su complejidad. Con el golpe de Estado en Chile 73 se da la creación del neoliberalismo. Todo lo público puede convertirse en mercancía y por lo tanto entrar en la esfera de lo público. ¿Cómo es de que entonces los chilenos pueden hacer una distinción entre los intereses públicos y lo que pudiéramos denominar estos intereses privados? Por ejemplo, eh, cuando hay un corte de suministro de electricidad, en el periódico o en los noticieros dicen que, por poner cualquier número, 100.000 clientes no tienen acceso a la electricidad. Por ejemplo, en la educación se hace una prueba de acceso a la educación superior y cada año es lamentable, es sumamente predecible quiénes son las personas que van a aprobar, van a entrar con mejor puntaje, quiénes quedan fuera, etc. De hecho, había una tira cómica que decía, bueno, ¿usted tiene piscina en su casa? Sí, bueno, va a entrar a la universidad, ¿no? Es una cosa de clase, finalmente. Eh, y eso lo observamos y también pienso en la capacidad de consumo y de endeudamiento. Junto con toda esta construcción del modelo neoliberal, en términos de principios ideológicos, también nace la posibilidad del crédito. De tener una televisión pagándola en cuotas, ¿cierto? Y que cada crédito, al final terminabas pagando 3 o 4 televisiones, pero la tenías en ese momento. Es lo mismo en términos de educación. Para estudiar en la universidad te endeudabas, y ahí tengo varios compañeros y compañeras que siguen pagando y van a seguir pagando hasta un par de años más, 3 o 4 veces el costo de su carrera. Entonces, hay un cambio en el modelo. El agua, por ejemplo, otro ejemplo, el agua. El agua es privada en Chile. Es como si se privatizara el aire, ¿no? El agua es privada. Una necesidad básica de supervivencia es privada. De hecho, el terreno en el que vivo, por ejemplo, en el campo, la tierra es mía, pero la napa subterránea es privada, está comprada. El acceso, estoy pensando en salud, en educación, a las pensiones. Cuando te jubilas, tu jubilación, no hay un fondo solidario que colabore, que se reparta entre las personas, sino que es tu propio ingreso, tu propia. El eslogan es con mi plata no, así dicen, con mi plata no. Entonces, nada de invertir aquí en solidaridad o fondos para otras personas, con mi plata no. A pesar de que el sueldo de la pensión es una miseria y no se puede vivir con eso, porque hay personas jubiladas que siguen trabajando hasta que mueren. A pesar de eso, la idea con mi plata no. Entonces, es el modelo, hablamos con unos compañeros del chip neoliberal, es el modelo sí, pero también es la forma de pensar y de relacionarse con otras personas, que cuesta extraerse de ese chip neoliberal. Pero tú también has mencionado el asunto de la clase social. Los ciudadanos que pueden ser elegidos, creo que entonces el universo se reduce considerablemente, ¿no? En este asunto, ¿cómo ven las nuevas generaciones justo el derecho a votar? Van a la urna porque en el pueblo mexicano tenemos índices muy altos de abstinencia, ¿no? De no ir a votar, ¿no? Pareciera que del padrón electoral lo cortamos tajantemente en dos mitades,
una va y allí se forma este universo de los sí votantes y los que no. ¿Cómo está el pueblo chileno actualmente? Y por mucho tiempo, post dictadura, el voto era obligatorio, pero antes debías inscribirte en el servicio electoral del país y luego era obligatorio. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca me inscribí, por lo tanto nunca fui a votar. Pero después empezó a ser voluntario por mucho tiempo, yo creo que hace 20 años o un poco menos, no tengo exactamente la fecha, pero relativamente hace poco tiempo empezó a ser voluntario y como dices tú, también votaba muy poca gente, era muy poco representativo de la cantidad de la población, digo, la cantidad de población, la cantidad de votantes, sí. Pero ahora, cuando fue la posibilidad de un cambio constitucional, uno de los amarres que había era que esta vez el voto fuese obligatorio. Entonces, contando con que muchas personas iban a votar desinformadas, que era la primera vez que votaban y qué sé yo, que daba pie para que ganase el rechazo, lo que fue lo que ganó. Y ahora sigue siendo obligatorio. Entonces, son pocas las personas que votaban por interés propio, ahora se vota por obligación y eso da pie, nunca lo había pensado, pero ahora eso da pie también a que haya mucho marketing asociado a por quién votar, que te ofrece la fotografía, la televisión, los minutos de televisión que tiene cada persona, cada partido, etcétera. Entonces yo diría que la gente mayoritariamente no le interesa votar, a las personas no les interesa votar, y si votan es porque es obligatorio. En mi caso, por ejemplo, ahora tenemos a Gabriel Boric de presidente y la otra alternativa era la extrema derecha. Entonces, personas que habitualmente no votaríamos, decidimos votar por evitarlo, ¿no? Aunque bueno, en fin, no ha sido como uno esperaría, pero por lo menos no la extrema derecha en el gobierno. Entonces, dinos, Alejandra, ¿el pueblo chileno actualmente ve esto como una vía, un camino con credibilidad para verdaderamente sí elegir a gobiernos, empezando desde el nivel más bajo hasta la presidencia de la República? ¿Hay credibilidad en la vía electoral? Hay dos niveles, pienso, o más. Digo, o sea, no me atrevería a hablar por el pueblo de Chile, pero sí puedo observar que hay dos niveles. Un nivel de deslegitimidad absoluta para los partidos políticos, total y completo. Nadie les cree. Entonces, a nivel más macro. A nivel micro, sí, yo pienso que juntas de vecinos o concejalías o alcaldías incluso en los municipios puede tener mayor relevancia la percepción de incidencia mediante el voto, ¿no? Sentir que, claro, algo tengo que cortar yo mediante el voto, pero a nivel nacional está completamente, pienso, deslegitimado. No, no creo que haya mucha credibilidad en ese espacio, a ese espacio. Y en este mismo sentido, Alejandra, cuando estas personas que aspiran a ser elegidos y en el momento en que realizan sus campañas electorales, sus procesos para ser votados, ¿cómo ellos mencionan el episodio del golpe de Estado? Una, ¿Cómo hacen referencia a este hecho? una muy buena pregunta. Hay, bueno, la extrema derecha y la derecha en general, hasta el centro, consideran que fue necesario. Y ahora, a los 50 años, hay un debate importante, el negacionismo se vuelve a instalar, que fue necesario porque el país estaba muy mal, estaba en crisis, y entonces tenía que haber una intervención que detuviese la crisis que había. Y así lo mantienen, así lo dicen. Pero lo que sucedió después, claro, eso es terrible, es un atropello a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, etcétera, pero los criminales están en una cárcel especial, que es como un hotel. Entonces tienen ese discurso desde el centro hacia allá que era necesario. Y más para lo que llamamos concertación, que son los partidos de centro-izquierda, eh, el discurso es muy vivido porque es el Partido Socialista, el Partido Comunista, los partidos que son de la centroizquierda vivieron efectivamente en sus militantes la represión de las peores. Entonces ahí hay un discurso más de derechos humanos y más de nunca más. Eh, pero en ningún caso, en ninguno de los dos lados, hay alguna crítica al sistema instalado mediante esta doctrina del choco. Estos mismos
candidatos, estos mismos políticos que también se reglamentan por la normatividad electoral chilena, cuando rememoran a Salvador Allende, particularmente al compañero presidente Allende, ¿qué es lo que se dice? Y claro, nos vas a llevar por dos vías ideológicas, ¿no? Pero si tú lo permites, primero la derecha, ¿no? Para seguir en esto de la doctrina del shock. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que están diciendo los actuales? Diría mi compañero, no me están viendo porque estamos haciendo radio, pero estamos entrecomillando. ¿Qué es lo que hacen los candidatos políticos de izquierda? Pues la figura de Salvador Allende específicamente. Sí, específicamente con Allende. En la derecha, bueno, lo demoniza desde historias de su vida personal hasta como un títere de la Unión Soviética, de Cuba. De hecho, hay una versión diferente de su muerte, ¿no? La derecha dice que se suicidó en un acto de cobardía, él se suicidó en la moneda. Eh, y es un personaje que desde la derecha que le hizo mucho daño a un Chile estable, que venía siendo gobernado por la democracia cristiana, históricamente, o por la centro derecha, y que fue un extremo, ¿no? Un extremo. Eso es el discurso de la derecha. Entonces la figura de Salvador Allende, es lamentable que un presidente haya fallecido en un bombardeo a la moneda, otra vez lo mismo, ¿no? Que el valor de la democracia se haya visto perjudicado. Y por otro lado, creo que la centroizquierda lo mitifica, eh, sin ninguna crítica a la unidad popular o a ese periodo, y también como sucede con el Che Guevara, como sucede con personajes que se transforman en una chapita, en una polera, en algo consumible, en una bandera, y poco se habla del discurso y del proyecto político que significaba la unidad popular. Entonces es fácil cosificar, por decirlo de algún modo, o cooptar la figura de Salvador Allende, eh, para hablar de intereses más propios, ¿no? Como otra vez, desde quienes están hoy en el poder, desde que estos otros que son nuestra oposición son los culpables de que haya fallado la democracia, pero no el proyecto de la Unidad Popular, de eso no se habla. Las nuevas generaciones, los jóvenes, para enfocarlo así, los jóvenes chilenos, ¿están sensibles hacia la fecha que se avecina en unas cuantas horas? Yo hago clases, mi trabajo actual es formal, digo, es hacer clases en la universidad, a estudiantes de primer año de la universidad. Transversales son estos programas que hacen clases en todas las carreras, y de lectura y escritura. Y no, hay poquitas nociones. Sí ha sido muy mediático por ser 50 años, entonces ha habido mucha más información en la televisión por ser el gobierno que hay ahora también. El canal público, por ejemplo, transmite cada noche un documental, un reportaje. Hay mucho más acceso, mucha más información. De hecho, el discurso oficial actual es lo que te decía, el derrocamiento de la democracia. Aún así, me parece que los estudiantes con los que trabajo, tienen el privilegio, ¿cierto?, de entrar a la universidad y estar aquí estudiando, no es un tema que importe demasiado, y si es que se aborda es con temor, porque nos vamos a dividir, porque vamos a tener un conflicto. Bien, Alejandra, pues ha llegado el turno de hacer el primer corte de estación. Por favor, dile al auditorio de Radio Común qué es lo que nos propones escuchar. Propongo un tema específico de lo que venimos hablando, que se llama Choc, de Ana Tijoux, que lo lanzó el 2011, justamente cuando había una gran revuelta estudiantil. Pues escuchemos a Ana aquí en Radio Común y por supuesto seguiremos charlando con Alejandra Villarroel. Regresamos. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Del shock.
La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho Opus Dei, lindo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está y ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu toldo, semilla, pascuala, método seguro. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más tu doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó del shock, la hora sonó, la hora sonó del shock, la hora sonó, la hora sonó. Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. A 50 años del golpe de Estado en Chile. Ustedes están escuchando la serie radiofónica conmemorativa a 50 años del golpe de Estado en Chile, una producción de Radio Común y Comité Cerezo México. Radio Común, extendiendo la resistencia, pues estamos de regreso en esta serie conmemorativa, un trabajo en conjunto con Comité Cerezo México, a 50 años del golpe de Estado en Chile. Estamos platicando con Alejandra Villarroel, profesora y activista chilena. Cuéntale, por favor, Alejandra, ¿dónde te encuentras ahora? Cuéntale al auditorio de Radio Común, ¿dónde estás ahora? Y vivo en Talca, que es una ciudad al sur de Santiago relativamente pequeña, y que tiene una historia importante en términos de ruralidad y de haciendas y de patronazgo y de servilismo importante, ¿no? Es la zona central de Chile donde se produce muy buen vino y también la zona agrícola. Es la región en la que estoy, es la más rural del país, la que tiene más índices de ruralidad. Qué bueno que mencionas esto y yo lo apuntaré porque lo abordaremos en otro bloque. Pero antes, por favor, Alejandra, tu trabajo en los procesos de organización, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el trabajo que realizas, Alejandra? Es también a varios niveles, ¿no? A nivel micro, participo en la junta de vecinos, de mis vecinos y vecinas, ¿no? Del sector rural en el que vivo. A nivel micro también formo parte del Centro General de Madres, Padres y Apoderados de la escuela de mi hijo. Y así yo creo que el año 2019, cuando fue una gran revuelta importante en Chile, justamente porque reventó esta olla a presión del shock, de la privatización extrema de la vida, empezamos a encontrarnos en plazas, en espacios públicos, las personas que queríamos dar un vuelco a lo que estaba pasando. Y ahí es muy bonito el proceso, además de estar marchando, además de todos los días salir a marchar y marchas multitudinarias, fue el encuentro en el espacio público de las personas, en plazas o en lugares que esta ciudad al menos es muy reservada, y salir al espacio público era un acto ya político en sí mismo. Y en esos espacios públicos no solamente era encuentro, sino que era de reflexión, de redacción de manifiestos, de qué es lo que queremos, en qué es lo que creemos, cómo debe ser, cambios que lo llamamos cabildos populares o asambleas populares en las que se iba tomando decisiones. Y en ese momento entonces es que empiezo a participar en un colectivo específicamente de educación, derechos humanos, educación rural, también en una asamblea que participó en la convención constitucional que hubo hace un tiempo atrás, en esta posibilidad de cambiar la constitución, también en un grupo de solidaridad con las personas que están presas políticas hasta el día de hoy, después de la revuelta.
Creo que se me quedan cosas afuera, pero sí, en general, en todo lo que tenga que ver con organización y causa común, es lo que me interesa trabajar, aportar. Y en este trabajo, por favor, cuéntale al auditorio de Radio Común, ¿hay una relación con los partidos políticos que concursan en la vía electoral? No, de hecho yo creo que esa es un condicionante. No, no ¿Un condicionante para qué? para nuestra organización, para las organizaciones de base o las organizaciones territoriales, no solo por la desconfianza, sino que ni por sus lógicas, sus formas de actuar y qué sé yo, sino que porque este movimiento nace genuinamente desde las ganas de transformarlo todo, y no es la vía institucional la que ha funcionado hasta el momento. Y dinos, en determinado momento estos esfuerzos han hecho llamados a no votar. Es que no hemos tenido desde el 2019 hasta la fecha tantas posibilidades de elección. Yo creo que ha habido grupos pequeños, sí, ha habido grupos que han llamado a no votar porque para el cambio constitucional fue una forma de institucionalizar la molestia, ¿no? Fue un acuerdo entre los partidos políticos y el presidente actual para detener la protesta, para detener lo que venía sucediendo, que se les estaba escapando de las manos a nivel nacional. Y el acuerdo institucional fue entonces, bueno, cambiamos la constitución, pero con ciertos amarros y qué sé yo. Y en ese momento muchas personas leímos eso como una forma de cambiarlo todo para cambiar nada. Entonces hubo personas que llamaron a no votar, pero fue poquito, no fue masivo en ese momento, por ejemplo. Ustedes en sus organizaciones de vecinos, en las reuniones como pueblo chileno, ¿qué importancia tiene verdaderamente ser partícipe en la toma de decisiones, sea cual sea la forma de llevar a cabo esta decisión? El nivel de incidencia, dices tú. Yo creo que hay otra vez distintos niveles, distintos márgenes. Hay cuestiones que a nivel general nacional veo que damos por sentadas y por perdidas. Hay cuestiones en las que simplemente sentimos que nuestra voz nunca va a llegar a la toma de decisiones. Lo que tiene que ver con el modelo, sobre todo, con el modelo impuesto. Pero a nivel más micro, en la forma de trabajar en asambleas, en voces que son horizontalmente relevantes, eh, ahí hay más incidencia. Por ejemplo, nos ha pasado escuchar argumentos y cambiar de opinión a partir de lo que escuchaste de otra persona que te pareció que era más adecuado o tenía más lógica. Y eso me parece que es un ejercicio muy bello de que solo es posible en espacios horizontales de asamblea. Por favor, cuéntale al auditorio de Radio Común qué es lo que ustedes conciben como asamblea y cuál es la relevancia que tiene esta. Ujú. Los movimientos sociales en general en Chile, los que han partido a la luz de la revuelta que hubo en 2019 y muchos que venían ya trabajando de antes, pero ahora se constituyen como movimientos sociales más reconocidos, en muchos casos tienen una lógica de trabajo de asamblea, que a diferencia de los partidos, por ejemplo, no es una estructura jerárquica, sino que es una estructura horizontal en la que es un ejercicio de mucha paciencia porque nos escuchamos unos a otros. Y en el caso, por ejemplo, de una de las asambleas en las que participo acá, los niveles etarios, hay jóvenes el más joven cumplió 22 hace poquito, y los mayores deben tener 70 y algo. Entonces, el escucharse entre generaciones, ese diálogo intergeneracional, el respeto, el espacio, que sean espacios de cuidado, libres de actitudes dominantes, que haya una persona que se va turnando, que es la que modera, otra persona que toma el acta, otra persona que recuerda por los grupos de WhatsApp, por ejemplo, de los acuerdos. En fin, es una redistribución de responsabilidades en la que tú no puedes ser un ente pasivo, sino que tomas posición, tomas lugar en la discusión, en la conversación, en las muchas tareas que nos damos. Entonces es una forma de participación que me parece mucho más auténtica, una participación más auténtica porque es más incidente en las asambleas. Pero sí tiene la desventaja que es difícil resolver rápidamente, ¿no? Se toma su tiempo, como cualquier diálogo. En este sentido, Alejandra, para ustedes y para con quien tú te juntas, ¿qué es lo comunitario? Es una pregunta compleja porque uno se lo cuestiona.
es el territorio, son las problemáticas, es, son los problemas que nos afligen o son las formas de vida que tenemos. Siempre nos preguntamos qué es lo comunitario. Pero yo creo que a la base de una cuestión más teórica, de qué es y qué no es, a la base de todo está la idea de solidaridad. Yo creo que eso es lo fundamental. Lo comunitario entonces es cuando yo no solo pienso en mí, sino que soy capaz de levantar la cabeza y ver que estoy rodeada de otras personas que pueden tener las mismas necesidades, anhelos, felicidades que yo. Eh, Creo que eso justamente es lo que vino a romper con mucha fuerza en términos de lo cotidiano la dictadura, en la implementación de la dictadura. Por ejemplo, por dar un ejemplo muy pequeño, en la junta de vecinos en la que participo necesitamos renovar la directiva, elegir nuevos representantes. Generalmente son mujeres y se llama junta de vecinos, sin embargo somos casi puras mujeres las que estamos ahí. Teníamos que renovar la directiva o elegir nuevos y vivo en zona rural, por lo tanto el camino está muy mal. Entonces en el WhatsApp de vecinos había un vecino que decía, arreglen el camino. Entonces la respuesta era, bueno, necesitamos organizarnos para poder arreglar el camino. Insistía, mientras no arreglen el camino, yo no participo. Entonces es una forma de pensar en la inmediatez, en la necesidad propia, en lugar de las posibilidades de organizarse y actuar de forma solidaria. La lucha por lo comunitario a partir del golpe del 73, ¿qué es ustedes? No escuché, perdón. Sí, lo repito. Gracias. Decía yo, el mutis que hacías era para amarrarlo con lo siguiente. La lucha por lo comunitario, pero a partir del golpe militar del 73, ¿qué es entonces para ustedes y qué importancia tiene? Sí. Bueno, en el golpe se rompió toda forma de asociatividad, desde las juntas de vecinos, los sindicatos, los cordones de trabajadores y trabajadoras, el campesinado, en fin, el trabajo por sectores, ¿no? Todo eso se desarmó. Entonces, y se instauró el terror, por supuesto, el horror, y también el cobijarse en la propia familia, en el espacio más íntimo, para sobrevivir, me imagino en términos generales, ¿no? Salvo las resistencias que estaban dando ahí la pelea, pero en términos generales el aislarse en el núcleo individual para poder resistir o sobrevivir. Y, y es muy difícil, ha sido difícil volver a confiar en las otras personas. Y creo que para pensar en solidario, para pensar en un plural, eh, hay que confiar, pues, hay que sentir que no te van a, decimos aquí en Chile, no te van a cagar, no te van a estafar, no te van a hacer trampas, porque sí se instala la lógica del winner, del que hace lo posible a punta de codazo sobresalir, de la persona que siempre está buscando formas no sé, pues, de ganar, es decir, finalmente de ganar. Eh, entonces, volver a confiar o abrir espacios de sociabilidad no es fácil. Eh, para eso, por ejemplo, la educación popular tiene herramientas excelentes que permiten generar espacios de confianza y avanzar. Pero yo creo que caló muy profundo la dictadura en la mentalidad de las personas que vivimos en Chile. Con esto te pregunto, ¿qué es lo que ustedes están concibiendo por comunidad? O al menos allí donde tú y tus compañeros Alejandra se reúnen y hacen estos trabajos, ¿qué es lo que ustedes conciben como tal? Claro, esa perspectiva que comentas tú lo que hace es atomizar, ¿cierto? Pensar que mis problemas no son problemas comunes porque son exclusivamente propios de mis iguales, sea quien sea, ¿no? Estudiantes, trabajadores de un área específica. Lo que hemos decidido abordar lo hemos llamado territorio, que es un concepto que está bien de moda y bien vaciado de contenido también, pero que posibilita al menos una mirada más transversal del asunto, ¿no? Y además en Santiago, no sé en México si es así también, pero en Santiago existe, hasta en términos geográficos, un centro que es muy, muy poderoso y desde ahí se toman las políticas públicas. Santiago, ¿no? La región metropolitana, la capital, es el eje. Y hay terribles políticas públicas que no tienen ninguna relación con el lugar al que van a ser implementadas porque fueron pensadas en Santiago. Entonces también lo territorial acá tiene
alguna relación con la idea de la región o de la autonomía regional, o por lo menos o de la autodeterminación de los espacios comunes, pero transversales, ¿no? El territorio ha venido a ser nuestra base, pero también nos preguntamos, ¿y qué es el territorio entonces? ¿Es la región completa? ¿Es la ciudad? Y por ahora no hemos decidido hasta dónde alcanzan nuestras fuerzas, que es la ciudad. La ciudad de Talca ha sido nuestro territorio de trabajo. ¿Cómo hoy las nuevas generaciones luchan o intentan luchar para reducir la individualidad? O, si no es así, Alejandra, dinos qué es lo que sucede en caso contrario. Pero pregunto de forma concreta, ¿cómo hace el pueblo chileno con el que tú te reúnes para disminuir las prácticas individualistas? Pienso que distintas formas, ¿no? Desde las formas de relacionarse, como decíamos, esto de la asamblea, de la horizontalidad y la escucha real de las otras personas. El cuidarse de unas personas a otras, unos con otros, el entender que no somos, que nuestra vida nos atraviesa por completo, no somos identidades parceladas en distintos momentos, sino que somos siempre la misma unidad. Pero en términos bien concretos, ¿y qué se hace? Por ejemplo, bailar en grupo. Hay jóvenes que se reúnen a bailar frente a los espejos de los edificios y bailan música K-pop. Y a mí me parece maravilloso, porque también esto de organizarse en grupos y bailar en el espacio público para nuestro país es algo nuevo. De hecho, la gente se detiene a mirarles. O cuando siempre estamos, en México también, pero siempre estamos teniendo desastres naturales, que le llaman, como si fuese algo que no se puede evitar. Y ahí también reacciona rápidamente. Hay como un eslogan, un sentido común de que el pueblo chileno es solidario. Y es todo lo contrario desde mi perspectiva, pero sí hay una reacción veloz frente a este tipo de circunstancias. Pero la verdad es que algo concreto, algo que pueda haber como una lucha política, una acción política en torno a lo comunitario, es bien escaso. O sea, hay algunos centros culturales, por ejemplo, hay iniciativas, pero no diría que son transversales. Al final, en nuestra concepción, sigue poniéndose en relevancia lo individual, nos cuesta trabajo pensar en el grupo, nos cuesta trabajo pensar en el todos y no nada más en la parte. Y por eso es de que quiero que nos cuentes en el siguiente bloque cómo son esas particularidades allí en Talca, pero por favor, Alejandra, dinos ahora con qué vamos a cortar musicalmente. Con una cantante tremenda que es de Talca, es de la región, que se llama Evelyn Cornejo. Su canción se llama Las Leyes, desde el año 2017. Y esto entonces suena en Radio Común. Ya volvemos. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. En el burgués las leyes a sus pies, instituciones compran con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales. La policía están a su merced para protegerles la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes.
Para Cuba el bloqueo son leyes, para el mapuche terrorista leyes, para el chileno esclavizante leyes, para el pueblo pobre las penas son leyes, para nuestros recursos las ventas son leyes, para el que lucha la cárcel son leyes, y aquí nos matan las leyes. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando y yo siga cumpliendo el horario. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando y yo siga, siga adelgazando. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. A 50 años del golpe de Estado en Chile. Estamos platicando con Alejandra Villarroel, que ella se encuentra en la ciudad de Talca, en la República de Chile. Y bueno, ya que hemos mencionado en qué ciudad estás, Alejandra, pues cuéntale al auditorio de Radio Común, ¿dónde está Talca? ¿Qué son los talqueños? ¿Y qué es lo que estás haciendo tú allí con estos procesos organizativos? Mira, es una buena pregunta para mí porque yo no soy de Talca originaria, entonces ha sido un proceso para mí importante de observar y tratar de participar e integrarme. Una de las cosas que hizo la dictadura, una de las medidas, fue la regionalización, es decir, segmentar el país en regiones. Cada una de las regiones tenía su propia administración de los recursos, lo que significó mucha disparidad entre regiones, por supuesto, y también mucha segregación entre regiones, mucha distancia entre regiones. Esta región en particular, la región del Maule, en donde está Talca, tiene una historia agrícola importante de fundos grandes, de familias aristócratas con grandes terrenos, y mucho trabajo campesino de miserable, ¿no? de la miseria. Y con la época antes de Salvador Allende, el presidente que hubo antes, Eduardo Frei, y luego con Salvador Allende, hubo una reforma agraria. Y esa reforma agraria significó la repartición de terrenos para las personas que trabajaban, ¿no? La tierra para el que la trabaja fue lo que sucedió en ese periodo. Y así entonces estos fondos gigantes se pudieron parcelar. Sin embargo, pasó la dictadura y vuelta a estos fondos grandes. Y las ciudades intermedias, que le llamamos, que son ciudades chiquititas, ¿cierto? Como Talca, Curicó y Linares, estamos aquí en esta región, son ciudades que, desde mi perspectiva, desde santiaguina, ¿no? Yo vengo de Santiago, desde mi perspectiva, mantienen algunas de las raíces de esta época de fundos y la relación servil con el patrón. Lo puedo ver en temas laborales, lo puedo ver en relaciones sociales, pero yo creo que el estallido del 2019 dio un vuelco completo a la asociatividad, a las formas de relacionarse en esta ciudad. O al menos así lo vi yo, ¿no? Puede ser, es muy subjetivo. Y hoy pienso que las personas de Talca son personas más alegres, son personas no siempre muy, muy acogedoras. Una vez que uno logra ingresar al círculo, ya puede participar. ¿Qué más? Es muy tradicional aquí comer completos, que son como los hot dogs, pero hechos de una forma especial, en la noche, es lo que está abierto hasta muy tarde en la noche. Eso en general, pienso que en Talca hay 2 universidades, pero no hay tanta vida universitaria, pero hay 2 universidades, no hay biblioteca pública, hay un centro colonial como las ciudades de América Latina. Allí una región agrícola, mencionaste también una buena zona para producir vino, pero, en los procesos de organización, estas juntas de vecinos, esta convivencia, ¿cómo es que se desarrolla en este marco conmemorativo? Sí, en este marco conmemorativo
organizamos una coordinadora de diferentes organizaciones sociales que trabajan en diferentes áreas, desde pensiones, feministas, esto es curioso, ¿no? Ya segmentados también en diferentes organizaciones, pero finalmente somos las mismas personas. eh, eh, Solidaridad con presos políticos, una corporación de derechos humanos y memoria, en fin, diferentes organizaciones nos reunimos en una coordinadora para conmemorar los 50 años en esta ciudad, con las particularidades que tiene esta ciudad, que generalmente vota por la derecha. Eh, Generalmente es la derecha la que están nuestros diputados, nuestros senadores, los representantes en el Congreso y también a nivel de la alcaldía municipal, son de derecha y de las peores, de derecha extrema. Entonces, en ese contexto, reunirnos a resistir y a tratar de conmemorar los 50 años ha sido un ejercicio tremendo, de mucho aprendizaje. Por ejemplo, una de las actividades que hicimos fue una cicletada de la memoria. Y lo que hicimos fue, en conjunto con una agrupación de cleteros, se llaman Cleteres Talca, convocamos y llegaron cerca de, no sé, 60 personas y recorrimos los sitios de detención y tortura que hasta el día de hoy existen y que no están marcados en la ciudad. Entonces fue un recorrido en bicicleta por la ciudad, por distintos lugares que compañeros fueron detenidos y torturados en esos lugares. Con la misma coordinadora, por ejemplo, fuimos a Santiago, a Londres 38, que es un lugar de memoria muy importante, y al Museo de la Memoria, a escuchar también el testimonio de hijos, hijas, hijes de detenidos desaparecidos que están organizados. Hemos hecho, ahora vamos a hacer, con otro espacio, con otro grupo, vamos a hacer una feria, un festival por Víctor Jara, en la Plaza Víctor Jara de la ciudad, con música, con arte, con teatro, y por supuesto un acto político. Y así, hemos hecho y queremos seguir haciendo bibliotecas humanas, por ejemplo, que son donde la persona es un libro, ¿no? Y relata su memoria. Y así hemos hecho una serie de actividades a lo largo del año, no solamente ahora en 11 de septiembre, sino que desde marzo, abril empezamos a coordinar. Y otra vez en la lógica de asamblea, pero sí tenemos la intención de educar, de que esto salga de quienes estamos convencidos, y que podamos invitar, convocar. La secretada fue, por ejemplo, un buen ejemplo de eso. Esperamos que la actividad ahora de Víctor Jara también lo sea, y así lo que vayamos haciendo, ¿no? Que salgamos del espacio pequeño de quienes ya nos conocemos y podamos ampliar, llegar a más personas. Entonces esto, lo que nos estás dejando entrever es que hay una agenda de actividades. Por favor, cuéntale al auditorio de Radio Común. Muy probablemente alguien coja su maleta y se vaya a un avión para estar con ustedes a la brevedad. Por favor, cuéntanos qué es lo que van a hacer y si hay manera, en serio, Alejandra, si hay manera de nosotros poder verlo a través de alguna plataforma, algún medio. Por favor, cuéntale al auditorio de estas actividades. Son tantas actividades, no solo las que organizamos desde esta coordinadora, sino que las que están sucediendo simultáneamente. Por ejemplo, una actividad importante que creo que viene de Cine Espacio, que es una organización que trabaja en cine, es la muestra en espacio público, la muestra de la Batalla de Chile, que es un excelente documental, de hecho en 3 partes, en el que se relata todo el periodo de la Unidad Popular. Y el quiebre que hubo después. Entonces, que eso sea abierto a público y se pueda ver en el cine es una tremenda cosa, porque verlo con otros, ¿no? Eso, por ejemplo, en cine están sucediendo muchas cosas, también en teatro, obras de teatro. Ahora el 14 de septiembre hay una obra tremenda acá en Talca, 2 obras al mismo tiempo, el mismo día, que tienen relación también con memoria y dictadura. Este festival de conmemoración del asesinato, ¿no? Se llama Víctor Vive, a 50 años de su asesinato. Que va a haber también música, teatro, danza, poesía y por supuesto un acto político. El mismo 11 de septiembre estamos llenos de actividades. En la mañana una romería en el cementerio, a mediodía una caminata, también esta semana hay una caminata de mujeres vestidas de negro, una marcha silenciosa por el Nunca Más. Objetos de memoria, hay un encuentro como un museo abierto de objetos de memoria. Está la misma marcha del 11 de septiembre, que en eso estamos abocados y abocadas en este momento, ¿no? A organizar bien esa marcha y lo que significa el marchar masivamente en un espacio público, aunque sea una ciudad chiquitita, significa mover una serie de recursos. En fin, es tanto que
Da gusto que hay días que uno no sabe qué hacer o a qué ir porque están sucediendo muchas cosas simultáneamente. Cuando mencionas romería, ¿a qué te refieres? Allá en Chile, ¿qué es lo que hacen? Perfecto. Es una reunión en el cementerio en el que se conmemora, en el que se canta, se conmemora, se dicen palabras en torno a las personas que están ahí. Sí, y generalmente lo hacemos en memoriales, que son estructuras, esculturas en las que están inscritas todos los nombres de todas las personas que fallecieron, tengamos o no sus cuerpos, ejecutados, detenidos, etc. Alejandra Villarroel, hemos agotado el tiempo para este espacio, para hablar de cómo se enseña esto del golpe a las nuevas generaciones. Por favor, pues unas palabras para nuestro auditorio. Sí, hay 4 conceptos que hemos tratado de que sean nuestra base ahora a la hora de conmemorar estos 50 años. El primero, por supuesto, es memoria, frente al negacionismo, memoria, siempre. El segundo es el reconocimiento de las resistencias, durante la dictadura y posteriormente también, de las varias formas de resistencia, ¿no? Distintas opciones, distintas formas, pero de resistir. El tercero tiene relación con la impunidad, que no alcanzamos a abordar ese tema, pero aquí en Chile no hubo justicia, como sí sucedió en Argentina o en Uruguay, en otras. Aquí no hubo juicios, de hecho Pinochet fue senador designado por varios años, bueno, en fin. Otro tema es la impunidad que hasta el día de hoy vemos, cómo se reprime en Gualmapu, en la zona mapuche, por ejemplo. Como no hay juicio ni castigo a personas que estuvieron involucradas, civiles involucrados en la dictadura. Bueno, en fin, eso, impunidad. Y por último, el modelo impuesto. No olvidarnos de que el modelo que vivimos hoy, desde lo cotidiano hasta lo macro, fue impuesto sobre los cuerpos de luchadores y luchadoras. Pues es ahí donde entonces nosotros mandamos nuestro abrazo solidario al pueblo chileno en estos 50 años, la gran importancia que tiene la conmemoración. Y ahí es donde vale la pena rescatar el significado etimológico, traer a la memoria el primer punto que tú has mencionado, y ahí por supuesto que hay también conjunción con el pueblo mexicano, porque ante el terrorismo de Estado del gobierno mexicano en contra de la población, también una de las exigencias que se hace desde acá es esto, la memoria, la verdad y la justicia, por supuesto, el castigo a los responsables y la no impunidad. Y aquí coincidimos con el 3, para todo esto, por supuesto, de que tenemos que hacer la resistencia, y creemos que estas fechas pueden sensibilizar al pueblo talqueño, al pueblo de Santiago, al pueblo de Ajusco, al pueblo de la Ciudad de México, y en conjunto al pueblo chileno con el pueblo mexicano. Y por eso, Alejandra, es que hemos hecho esta serie conmemorativa a 50 años del golpe de Estado en Chile, para vincularnos, para tejer redes de solidaridad, construir puentes, porque al fin y al cabo estamos también conforme a una unión que nos lleva a la clase social, el proletariado unido. Y ahí no quiero aventar la consigna, porque para eso mejor dejemos las canciones de aquella época, ¿no? Qué mejor que ellos las canten, pero sí encontrar entonces puntos de unión. Y por eso, Alejandra, desde este espacio en el sur de Tlalpan, este espacio en el sur de la Ciudad de México, estamos muy agradecidos de que hayas dado tu voz para el auditorio de Radio Común. Alejandra, pues no sé si quieras mencionar algo, por favor, a manera de cierre. Y solamente agradecer el espacio, que esta solidaridad sea internacional, por supuesto, que vivimos, no por no estar en el mismo territorio, no lo vivimos, ¿no? No lo sentimos. Así que muchas gracias. Estuvimos platicando con Alejandra Villarroel desde la ciudad de Talca, en la República Chilena, maestra, profesora, activista, madre, pero por supuesto también una persona sensible y que da pauta a la organización en miras del bien común. A nombre de todos los que trabajamos en Radio Común, yo soy Adolfo Ortiz. Quédense, porque tenemos más en esta serie radiofónica. Continúen con nosotros en radiocomún.mx. Comité Cerezo México y Radio Común presentaron la serie radiofónica conmemorativa a 50 años del golpe de Estado en Chile. Les esperamos en nuestra próxima entrega. Radiocomún.mx
extendiendo la resistencia.